El día de nuestro compromiso, el primer amor de mi novio me empujó contra el pastel, riendo con picardía mientras se escondía detrás de él. Eva la protegió con cariño. Tu cuñada sigue aquí. Pórtate bien. Rápidamente le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Solo era para alegrar el ambiente. Vi a todos haciendo lo mismo. No te enojarás conmigo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuñada? Evie. Ignorando por completo mi desaliño, se ajustó la falda con cuidado. Vanya solo quería hacerte un poco más feliz. No se lo guardes rencor. Todos esperaban que diera la vuelta a la situación y armara un escándalo. Pero en lugar de eso me quité el anillo de diamantes y se lo puse a mi amiga de la infancia. Felicidades por tu compromiso. Me voy. Mi fiesta de compromiso fue un desastre. Mientras la responsable estaba detrás de mi novio, suplicándole dulcemente con voz empalagosa. Solo quería romper el hielo. Todos parecían tan rígidos. No estás enojada conmigo. ¿Verdad? ¿Cuñada? Al final. La voz de Vanya tembló con un atisbo de llanto. Eva. Tienes que explicárselo. Vanya parecía sinceramente arrepentida, pero se acercó a Eve. Me miró con orgullo, notando su toque. Las orejas de Eva se pusieron rojas. Suspiró con impotencia mientras miraba a su primer amor con los ojos llorosos. Levantó la mano para alborotarle suavemente el cabello. Tu cuñada sigue aquí. Pórtate bien. Somos amigas en común. Observando esta escena. Intercambiaron miradas de lástima conmigo. No ha dicho nada. Probablemente todavía esté molesta. Eva. Ve a consolarla. El rostro lloroso de Vanya derritió el corazón de varios hombres en la sala. El primero en salir en su defensa fue mi novio, que llevaba 3 años conmigo. Fue entonces cuando Eva se dio cuenta de que seguía allí. Instintivamente protegió a Vanya tras él, bloqueándome la vista. Vanya es como un niño. No te lo tomes tan en serio. Sus amigos rieron con naturalidad. Me ignoras por completo. Siempre bromeamos así con Vanya. A todos nos encanta consentirla. Cuñada. No me malinterpretes. Para nosotros, y en fofo suspira. Vanya es solo una niña. ¿Una niña? ¿Qué clase de niña era esta? Mi fiesta de compromiso se arruinó. Aún así, mi novio protegía a la culpable y me culpaba a mí. Puse los ojos en blanco y me burlé. Yo también soy una niña. Yo también quiero jugar con ella. Dicho esto, agarré un buen trozo del pastel de crema y caminé hacia ella. El rostro de Vanya palideció de miedo al correr a los brazos de Eve. Lágrimas corriendo por su rostro. Eva. La cuñada parece enojada. Tengo mucho miedo. Aunque lo dijo, pude ver el brillo astuto en sus ojos. Eve frunció el ceño, bloqueándola con su cuerpo. Lira. ¿Por qué te metes en líos? Solo intentaba animar el ambiente con una pequeña broma. ¿Por qué no aguantas una broma? Vanya sabe que nos comprometemos hoy. Se pasó toda la mañana preparándose. Después de tanto tiempo, ¿de verdad crees que quería untarle pastel? Si la tocas hoy, me decepcionarás. Sus palabras me congelaron el corazón. ¡Qué excusa tan ridícula! Necesitaba tiempo para maquillarse. ¿Y yo qué? ¿Acaso no necesitaba tiempo también? Lo siento, cuñada. Hoy estaba tan contenta que no me controlé. Me voy. Espero que no te arruiné el ánimo. Eve. Hoy es el gran día para ti y tu cuñada. No la hagas enfadar. Créeme, dejé escapar un profundo suspiro. Un poco de mimo hace mucho con las chicas. Las disculpas de Vanya fueron vacías. Pero su mirada reflejaba un claro desafío. Eva nunca me escucha. Pero lo que decía este primer amor siempre le llegaba. A pesar de su disgusto. Eva. Bajo su mirada. Por fin me habló. Está bien. Está bien.
No le des demasiadas vueltas. Aunque no fue una disculpa clara. Esto fue lo mejor que pudo hacer. En ese momento me sentí como si me hubieran sumergido en una cueva de hielo. En los más de 1000 días y noches que pasamos juntos. ¿Cuántas veces nos peleamos? Cada vez. Yo fui quien se ablandó primero. Porque lo sabía. Si no me disculpaba, se iría sin dudarlo. Pero ahora. Con una sola palabra de Vanya. Él obedeció sus órdenes. Miré a mi alrededor, a mi fiesta de compromiso meticulosamente planeada. Mis ojos se posaron en Eve con el mismo traje de color. Aquí terminamos. Estoy muy harta de esto. Estoy en el 7º mes de mi relación con Eva. Conocí a la hermanita de la que siempre hablaba. Ese día, y yo habíamos quedado en vernos después del trabajo. Pero cuando llegué, Vanya ya estaba llorando junto a su asiento. Su delgadez. Un vestido translúcido acentuaba su delicada figura. Al verme entrar, la expresión de Eva se endureció. Pero enseguida se levantó y nos presentó. Lira. Esta es mi hermanita de la que te hablé. Inmediatamente sentí que algo no cuadraba entre ellos. Pero no podía identificarlo. Más tarde. Un amigo soltó la sopa sin querer. Reveló que no eran hermanos, sino novios de la infancia. Cuando lo mencioné casualmente. Eva se sonrojó y explicó. Jurando que no tenía otras intenciones. Estás pensando demasiado. Si estuviera ocultando algo, no te la habría presentado así. Ese día. Estaba desconsolada. Y yo no quería que estuviera sola. En la fase de luna de miel de nuestra relación. Perdí el juicio. Estúpidamente le di la razón. Debió de estar muy molesta. Deberías invitarla a salir más a menudo. En ese momento, Eva me abrazó fuerte y dijo que era amable. Chica comprensiva. No me di cuenta hasta después, cuando Vanya mencionó que alguien la había estado persiguiendo. De principio a fin. Yo era el tonto en esta relación. Durante ese tiempo, Eva se distanció. Discutía a menudo conmigo. Pero siempre recordaba cualquier cosa que Vanya mencionara casualmente. Recogerla y dejarla en el trabajo. E incluso la acompañaba durante su regla. Cuando lo confronté frunció el ceño con impaciencia. Ya sabes cómo se ha sentido Vanya últimamente. Solo estoy siendo un buen hermano con ella. ¿Qué te pasa? Pero cuando tuve 39 grados de fiebre, tuve que llamarlo para pedirle ayuda. Solo obtuve una respuesta. ¿Estás luchando por llamar la atención? ¡Qué bajo! Fue en ese momento que me di cuenta. A sus ojos, yo no valía ni la punta del dedo de Vanya. En ese momento. Vanya seguía acurrucada en los brazos de Eva. Inmóvil. Observaba cómo Eva seguía consolando suavemente a Vanya. Me reí en silencio. Cuando mis amigos vieron mi reacción, exclamaron enseguida. Lira. ¿Por qué te quitas el anillo de compromiso? Eve levantó la vista al oír el sonido. Su mirada ahora estaba llena de ira. Todos me están mirando. ¿Qué intentas hacer? ¿Intentas avergonzarme a propósito? Lo ignoré. Me puse de pie. Y caminó directo hacia Vanya. Tomándole la mano. Hermana. ¿Qué haces? Me duele. Pero en cuanto vio mis acciones, su tono pasó del pánico a la alegría. Me quité el anillo del dedo y se lo puse lentamente a Vanya. El anillo. Un poco grande para mí. Le queda perfecto en el dedo. Felicidades por el compromiso, dije. Dicho esto, me di la vuelta y salí por la puerta. La mirada depredadora de Eve me acompañó. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, oí la voz de Vanya. Suave como el trino de un pájaro. Lira es la protagonista de hoy. Y Eva me protege muchísimo. Es comprensible que esté molesta. Debería disculparme. Si no, ta fiesta de compromiso perderá a su estrella. Olvídenla. Eres mi hermana.
¿A quién más debería proteger si no a ti?, respondió Eva. Como si fuera algo natural. Le pediré al camarero que traiga el estofado favorito de Vanya. Ahora que nadie anda con pretensiones, dejemos que Vanya se dé un capricho hoy. La puerta se cerró tras de mí. Apreté el bajo de mi falda. Luego de repente me relajé. Eva nunca me había tomado en serio. Pensando en el anillo que no me quedaba bien, no pude evitar preguntarme. La noche de la propuesta pensaba en mí. ¿O seguía obsesionado con Vanya? La respuesta era obvia. No era la primera vez que invitábamos a amigos a presenciar nuestro compromiso. La primera vez. Vanya tuvo que salir corriendo para su tercer cumpleaños del año. Eva puso como excusa asuntos familiares y me dejó plantado, impotente, frente a un grupo de familiares y amigos. La segunda vez. Antes de que empezara la fiesta de compromiso, Vanya estaba de mal humor y bebiendo en casa. Por casualidad llamó a Eve. Y él fue inmediatamente a su casa para hacerle compañía. No pude localizarlo. Y esa noche. No volvió a casa. La tercera vez. Vanya llevaba un vestido rojo brillante para brindar y de inmediato se tomó del brazo de Eva. Brindando con la multitud. Mientras yo permanecía como un payaso en la mesa más alejada. Después me desesperé. Pero Eva dijo. Vanya solo quería experimentar lo que se siente estar comprometida. ¿Cuál es el problema? Lo haremos otra vez. La constante interferencia de Vanya. Eva, indulgencia constante. Al final me quedaban pocas expectativas. Al menos. Podría agradecer que esta fiesta de compromiso no me hiciera perder demasiado tiempo. Quizás ya presentía en el fondo que esto sería igual que las últimas veces. No lo lograría. Seguro. El resultado fue exactamente el que había predicho. No fue hasta que me separé de esta relación que me di cuenta de que el trato preferencial de Eva hacia Vanya había excedido con creces los límites de la amistad normal. Pero Eva siempre creyó que él no había hecho nada malo. En cuanto le mostré a Eva la más mínima insatisfacción, se subiría a la cima de la moral y me criticaría sin piedad. Vanya solo me conoce en esta ciudad. Si no la ayudo, ¿cómo podrá sobrevivir aquí? Soy su amiga. Su familia. Pero tú siempre serás mi esposa. Lo tengo claro. Y además tú también la conoces. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados viéndola sufrir tanto? Sus supuestas acciones benévolas solo me hacían reír amargamente cada mes. La mitad de su salario iba directo a la cuenta de Vanya. Eve realmente creía que tenía razón. Solo podía soportarlo. Incluso me cuestionaba. ¿Cómo me volví tan paranoica? ¿Era yo la culpable? Pero este amor que tanto me había esforzado por cultivar. Lo cual me había decepcionado una y otra vez. Al final se convirtió en burbujas. Cerrando la calle solo. Mi atuendo cuidadosamente elegido atrajo la curiosidad de los demás. Llegué a la base de mi edificio. Y de repente mi teléfono vibró con un mensaje. Vanya había enviado un mensaje de voz que duró más de 10 segundos. De fondo se oía el ruido de amigos aplaudiendo y celebrando. ¡Guau! Ese beso fue tan dulce. No seas tímido. Eso no es un beso de verdad. Un beso en los labios. Ya te has besado antes. ¿Por qué sigues así? Eva. ¿Puedes con esto o no? Subió el volumen. Y pude oír vagamente a Eva, con un tono de enfado. ¿Quién dijo que no puedo con esto? Solo me preocupa molestar a todos los solteros. Los vítores se hicieron más fuertes. Lo que hicieron después fue obvio. Al segundo siguiente apareció otra foto. Eva. Con un traje elegante. Besó la comisura de los labios de Vanya entre bromas. Su mirada era tan tierna. Casi se desbordó de la pantalla. El rostro de Vanya estaba lleno de sorpresa. Sus labios se curvaron al acercarlos. Me entrelacé con él aún más. Pero ahora. Solo sentía paz. Reproduje el mensaje de voz.
Y los vítores se hicieron aún más fuertes en el silencioso pasillo. Por fin. Reenvié la foto. Suspiré profundamente. Apagué el teléfono. En ese momento me di cuenta de verdad. No amar a alguien no trae turbulencia al corazón. Al verlo con otra chica, incluso sentí una sensación de liberación. No subí, sino que llamé a la empresa de mudanzas. Si iba a despedirme definitivamente, no podía quedarme con apegos. La empresa de mudanzas no me dio problemas y me ahorraría tener que lidiar con Eve más tarde. Fue la mejor decisión para mí. Mientras esperaba a la empresa de mudanzas, abrí los datos de la empresa para el envío internacional. Hace 6 meses. Mi jefe de departamento mencionó esta oportunidad. Si vas, solicitaré un puesto en la sede de inmediato. Esta oportunidad es única. Debes aprovecharla. Pero en ese momento dudé. Una de las razones era que las relaciones a distancia eran demasiado dolorosas. Y uno internacional fue aún peor. Otro fue porque Eve tenía el estómago sensible y necesitaba que alguien lo cuidara. Pero ahora. Ya lo había decidido. Los hombres solo retrasan mi progreso profesional. Esta vez. Debo ir al extranjero. Rellené rápidamente el formulario y le envié un mensaje al jefe de mi departamento. No pasó ni medio minuto cuando me llamó. Me alegra mucho que te hayas decidido. Espero que te conviertas en un diseñador millonario. Su tono era tan emocionado que no pude evitar sonreír. Y tengo que agradecerle a Ander por su cariño estos últimos días. Sentí que estaba realmente feliz por mí. Un breve intercambio. Y ella comprendió mis pensamientos por completo. Sonrió y me deseó un futuro brillante. Una vez que terminé los preparativos de la mudanza, decidí pasar la noche en un hotel. Al fin y al cabo, mi pequeño apartamento llevaba bastante tiempo desocupado. Y limpiarlo fue demasiado trabajo. Los de la mudanza trabajaron eficientemente. Y en tan solo unas horas. Empaqué y trasladé la mayoría de mis cosas. El resto eran en su mayoría insignificantes. Así que simplemente los descarté. Con todo resuelto, por fin me acosté en una cama cómoda. Sentí una sensación de ligereza como nunca antes. Me preocupaba quedarme hasta tarde por compromisos sociales. Y esa ansiedad persistía hasta que él llegaba a casa. Por eso, a menudo me costaba dormir. Lo cual afectaba mi estado de ánimo y mi energía. Ahora, todo había terminado. Y por fin pude descansar bien. Cerré los ojos y me quedé dormido en un sueño aturdido. Me despertó de repente el timbre de mi teléfono. Pensé que algo había salido mal con mi solicitud de admisión al extranjero. Y apresuré a responder. Solo para escuchar la voz de Ree al otro lado. Lyra. ¿Por qué no has vuelto todavía? ¿Sigues molesta por Bounie? El tono de Eve era una mezcla de ira y reproche. Pero no entendía bien por qué estaba enojado. En la fiesta de compromiso, me hice a un lado como él deseaba. Dándole paso a su primer amor. Me independicé porque no quería continuar la relación. Después de hacer todo lo posible para evitarle problemas. ¿Por qué seguía enojado? ¿Era porque no le dejaba la luz encendida como antes? ¿O porque no le había traído con consideración una sopa para la resaca? Impaciente. Me di la vuelta y lo interrumpí. Cada vez me sentía más irritado. No. ¿Hay algo más? Si no, cuelgo. Estaba sumido en un sueño profundo. Y sin motivo alguno. Me había interrumpido con un aluvión de preguntas. Eve hizo una pausa de varios segundos después de que lo interrumpiera. Y solo volvió a hablar cuando estaba a punto de colgar. Su tono era más suave ahora. Bounie se dio cuenta de su error. Y compró un regalo de disculpa, es el que siempre te gustaba. Mis párpados se estaban poniendo cada vez más pesados. Y no quería escuchar más de sus palabras sin sentido. Bueno. Hablamos luego. Ya me voy a dormir. Pensé que la llamada por fin había terminado. Pero para mi sorpresa.
La reacción de Eva se intensificó de repente. Ya se disculpó. ¿Por qué eres tan terco? Ya sacaron las cosas. ¿Qué quieres decir con esto? Me quedé atónita. ¿No era él quien había estado armando un alboroto? ¿No hablamos de esto en la fiesta de compromiso? Solo quiero descansar un poco. Dicho esto, colgué el teléfono sin dudarlo. Al otro lado, B se quedó mirando el teléfono con frustración antes de tirarlo con fuerza. La pantalla se quebró al instante. No sentía ningún apego por la casa y se dio la vuelta para irse. Como si intentara dejar claro algo. Sabía que estaba enojado. Después de todo, normalmente era yo quien iba a consolarlo. Pero como había decidido acabar con todo, ya no era mi problema. Esa noche dormí de maravilla. Me puse mi ropa y desayuné algo sencillo en una cafetería cercana. De regreso al hotel. Al pasar por el barrio donde vivía, vi a Eve caminando directo hacia mí. No parecía estar de buen humor. Llegaste justo a tiempo, dijo Eva. Vanya dijo que tiene un poco de hambre y quiere arroz con mariscos. No entendía bien su mentalidad. ¿Qué tenía que ver el hambre de Vanya conmigo? Además, ¿ya lo habían llamado abajo y fue a buscarlo él mismo? ¿Por qué venía a mí? Buscando atención. ¿Se suponía que debía cocinarle? Seguí caminando sin mirarlo. Eve le cortó la lengua y me agarró del brazo rápidamente. Ha pasado una noche. Ya deberías estar tranquilo. ¿Por qué sigues enfadado? Sonreí levemente. Antes estaba siendo irrazonable. Tú y Vanya sois hermanos. Así que tiene sentido que estés cerca. Eve pareció aturdida por un momento. ¿De verdad piensas así? Asentí. Mi lengua se calma. Sí, la carne también. Tienes razón. Vanya está trabajando duro por su cuenta aquí. Y como su hermano, es normal que la ayudes. De lo contrario, se sentiría muy sola al oír esto. La expresión de Eva finalmente se suavizó. Ya que lo entiendes. Genial. ¿Por qué no te mudas cuanto antes? Sería un poco inapropiado que una pareja casada viviera separada por una pequeña discusión. También reservé tu restaurante favorito hoy. Hace tiempo que no hablamos. Salgamos a cenar esta noche. Había un tono esperanzador en la voz de Eve mientras me miraba. Parecía esperar mi sorpresa. Igual que antes. Cuanto más me sorprendía, más tranquilo se sentía él. Pero simplemente miré la hora y respondí con frialdad. Lo siento. Hoy estoy ocupado. Tú y Vanya deberían ir juntos. Dicho esto, seguí caminando. Todavía no había completado mis trámites para el extranjero. Y necesitaba darme prisa. No podía permitirme perder el tiempo aquí. No tenía sentido. Al instante siguiente Eva corrió delante de mí y me bloqueó el paso. ¿Qué podría ser tan urgente que ni siquiera puedes parar a comer? Te dije que dejaras ese trabajo. Pero nunca me escuchaste. No pude evitar reírme. Estaba tan enojado solo porque había rechazado su invitación. Antes, cada vez que me invitaba a salir, siempre me llenaba de alegría. Lo abrazaba para demostrarle lo feliz que estaba. Pero con el tiempo, nuestras citas se convirtieron en citas triples. He estado ocupado últimamente. Adelante, chicos. Diviértete. Lo empujé sin expresión alguna. Lo dejé atrás. Eva se quedó paralizada. Miró fijamente mi figura que se alejaba. Sintió un extraño vacío en el corazón. Podía sentir su mirada fija en mí. De repente me recordó cómo solía observarlo mientras se alejaba. Y finalmente, Vanya estaba allí a su lado. Por mucho que me sintiera agraviado, nunca se detuvo a mirarme. Pero ahora, estaba aprendiendo a tratarlo como él me había tratado. Y me di cuenta de cuando dejas de amar a alguien. No puedes seguir adelante sin pensarlo dos veces. Esa tarde, cuando volví a la oficina,
La joven del departamento de ventas me llamó apresuradamente. Fue entonces cuando me fijé en la rosa manta que sostenía. Su discreto color, más bien gris onix morado, irradiaba sofisticación. ¡Guau! ¿Quién te envió estas flores? ¿Será de alguno de tus admiradores? Me mantuve alejado del ramo. Lo observaba con picardía desde lejos. Para mi sorpresa, el colega se rió suavemente. Tu compañero los entregó temprano esta mañana. Parece una pequeña sorpresa amorosa. No es de ninguno de tus admiradores. Quizás lo entregaron en la dirección equivocada. Debe ser de alguien con el mismo nombre. Soy alérgico a las flores y no soporto el olor. Vanya solía comprar rosas manta y enviarlas a nuestro apartamento. Siempre me siento mal por arruinarlos. Aunque me puse la mascarilla y tomé todas las precauciones, aún así termino con un sarpullido. Más tarde. Dejé de ocuparme de los ramos y los dejé en la puerta. Dejé que se marchitaran antes de tirarlos todos de una vez. Pero entonces. Cuando Eva regresó del trabajo, él entró furioso. Sosteniendo las flores y regañándome. ¿Así es como tratas los sentimientos de Vanya? ¿Cómo es que nunca supe que eras tan desfigurado, actuando tan cerca de Vanya en apariencia? Pero en secreto ni siquiera podías tolerar las flores que te dio. Quise explicarlo, pero ya tenía un nudo en la garganta. Por suerte no me sentí tan incómodo como para acostarme y suspirar. Después de eso, Vanya nunca volvió a enviar flores. En ese momento, supuse que Eve le había dicho algo. Más tarde vi en un mensaje en su teléfono que era Eve quien se había encargado de enviar las flores. Te envió flores tantas veces. Y no solo no las apreciaste. Además, las dejaste afuera. Cuando me las envió, debí haberle correspondido. Esas 99 rosas no significaban nada especial. Todo es algo que ustedes me impusieron. Mis pensamientos volvieron lentamente al presente. Y mi sonrisa se desvaneció poco a poco. La joven del departamento de ventas se llevó las flores a regañadientes. Pensé que eran de tu novio. Pero supongo que era una dirección equivocada. Pero aún así. Tu novio debería saber que no debe enviarte flores si sabe que eres alérgica. Esperaré a ver si alguien viene a recogerlas. Si no, las llevaré de vuelta para convertirlas en flores secas. Asentí y le sonreí. Así es, nunca pude olvidar las preferencias de la otra mitad de mi novia. Había tanto que hacer en el trabajo ese día. Estaba corriendo sin parar. Claro. No vi el mensaje que me envió Eva. ¿Recibiste las flores? ¿Te gustan? Te recogeré para cenar esta noche. No fue hasta las 8 de la tarde que por fin tuve tiempo de bajar a tomar un poco de aire fresco. Y pedí comida para llevar mientras esperaba mi entrega en la calle. Un coche negro conocido me tocó la bocina y me saludó desde lejos. Reconocí al instante que era el coche de Eve. ¿Pero qué hacía allí? Abrí el móvil para ver la sección de no molestar, y vi que Eve me había enviado un mensaje hacía 3 horas. La ventanilla del coche bajó, dejando al descubierto el atractivo rostro de Jid. Y Vanya se asomó desde el asiento del copiloto para saludarme. Eve me miró con mi atuendo formal y frunció el ceño. ¿Por qué acabas de salir del trabajo? Sube al coche. Vamos a cenar. Odiaba que usara ropa formal de trabajo. Decir eso me hacía parecer demasiado madura y capaz. Como si no fuera una jovencita. Pero hoy, por alguna razón, no lo mencionó en absoluto. Vanya. Tu cuñada está aquí. Siéntate atrás. La expresión de Vanya se ensombreció de inmediato. Normalmente no había tenido una sesión de Feldbeid. Se sentó en el asiento del copiloto. Me estaba tomando el pelo. Pero ahora Eva le pedía que se moviera al fondo. Le arqueé una ceja a Vanya. Tengo curiosidad por ver cómo reaccionaría. Eva. En realidad, pensaba disculparme con tu cuñada. Pero he esperado demasiado. Y ahora me siento un poco hipoglucémico. Antes no me sentía bien. Pero ahora es peor. ¿Puedes llevarme al hospital ya?
Creo que es bastante grave. Vanya se apretó el estómago. Su voz era débil. Se le hizo un nudo en la garganta al desplomarse sobre el hombro de Eve. Eve. Sobresaltada. Se giró rápidamente para ver cómo estaba. Su mirada se posó en mí. Como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Lyra. La cita está cancelada por ahora. Ya viste lo mal que se siente Vanya. Deberías ir a comer algo por tu cuenta. Te lo explicaré luego. Apretó los labios. Acomodé a Vanya. Y conduje hacia el hospital. Retrocedí rápidamente unos pasos. De lo contrario, el coche a toda velocidad podría haberme atropellado. La actuación de Vanya fue muy mala. Pero solo Eva pareció responder. 5 minutos después, recibí mi pedido y volví a la oficina sin pensarlo 2 veces. De hecho, nunca había planeado acudir a la cita. Mi papeleo para ir al extranjero estaba casi hecho, ¿a quién le importaba a dónde iban o qué hacían? Mi prioridad ahora era preparar el equipaje para el viaje. El pequeño apartamento ya había sido limpiado por un servicio de limpieza. Y ahora parecía luminoso y espacioso. Sin gente molesta alrededor. Mi mente estaba en paz. Dormí profundamente toda la noche. A la mañana siguiente me desperté con un aluvión de mensajes y llamadas de Eve. ¿Por qué no te has mudado todavía? Mi paciencia es limitada. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Sigues enfadada? ¿No te das cuenta de que algo te ha cambiado estos últimos días? Antes. Siempre querías estar pegada a mí. Incluso me llamabas si llegabas tarde. ¿Por qué ya no eres así? Ya no te importo. Los mensajes de Eve pasaron de ser inquisitivos a cautelosos. Parecía que se había dado cuenta de algo. Ser amado realmente te hace valiente. Solía quejarse de que yo era demasiado controladora. Y ahora estaba molesto porque no lo era lo suficiente. Siempre era él el que perdía los estribos. Me pidió que le diera más espacio. Ahora que ya se lo había dado, suficiente para que él y Vanya tuvieran varias citas. Todavía no estaba satisfecho. De repente Eva se volvió muy dependiente. Me enviaba regalos todos los días sin falta. Collares. Ropa. Bolsos. Pero todas eran cosas que le gustaban a Vanya. Claro. Nunca se había fijado en mis preferencias. ¿Cómo iba a saber lo que me gustaba? Me estaba poniendo muy molesta. Decidí que cuando me invitara a cenar en un salón privado, aclararía las cosas con él de una vez por todas. Al entrar, vi una figura familiar que seguía sentada allí. Miré a Eva sin palabras. Estamos casi al borde del colapso. Y aún así tu Vanya no te suelta. Eve me acercó una silla con entusiasmo. Se veía inusualmente feliz. Cariño, Eve. No digas eso. Llevamos tanto tiempo juntos. ¿Cómo pudimos romper? No respondí. Pero Vanya rompió el hielo primero. Cuñada. Lo siento. Es culpa mía por molestarte estas últimas semanas y hacer que discutieran. Me di cuenta de mi error. Así que puedes no seguir enojada con Eve. Incluso te traje un regalo hoy como disculpa. No quiero que peleen por mi culpa. Diciendo esto, sacó una cajita de su bolso. Pero mi atención se centró en la escritura de propiedad tirada en el suelo. ¿Qué es esto? Eve intentó detenerme instintivamente. Pero Vanya se levantó para bloquearle el paso. Había 2 nombres en la escritura de propiedad, Vanya y Eve. La casa que compraron fue la que le había mencionado a Eve. La que habíamos planeado para nuestra boda. No esperaba que lo aceptara discretamente y añadiera el nombre de Vanya. En ese momento una idea increíble cruzó mi mente. ¿Entonces se casaron? Solo se puede añadir el nombre de la mujer a una escritura de propiedad si se tiene un certificado de matrimonio. Al ver la expresión de suficiencia de Vanya, ya tenía mi respuesta. Al ver la escritura, sentí una mezcla de emociones. Me había mantenido a mí mismo desde pequeño. Y Eva sabía cuánto deseaba vivir con él.
Nuestra fiesta de compromiso se había pospuesto varias veces por culpa de Vanya. ¿Y ahora? Me dijeron que ya se habían casado. Con su nombre en la escritura. Eva. Sin embargo, fue él quien vino corriendo a pedirme perdón. ¡Qué absurdo! Todas las dudas que había sentido a lo largo de los años ahora tenían una respuesta ridícula. Habían usado su relación de hermanos como excusa para mantener las cosas vagas. ¿Y yo? Solo era un peón en su juego. ¿Qué había sido yo para ellos todos estos años? En el momento en que todo se desató, Eva entró en pánico. Incluso alzó la voz para detenerme. Lira. No mires. ¿Me oyes? Si hubiera sido antes. Quizás hubiera escuchado obedientemente. Pero ahora simplemente hojeé la escritura de la propiedad con un sonido agudo. Eve parecía aturdida. Apretaba con fuerza el dobladillo de su camisa. Toda su actitud denotaba culpa. Lira. Déjame explicarte. Bajé la cabeza y pasé el dedo por las crines de ambos. Parece que les va bien después de casarse. Incluso están dispuestos a poner su nombre en la escritura de la propiedad. Dije. Riendo para mis adentros. Se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Por qué sigues viniendo a molestarme ahora? Todas esas fiestas de compromiso y todos los sacrificios que he hecho han sido una broma. Ya lo veo. Ya veo. Soy un completo idiota. Eva estaba empapada en sudor frío. Claramente conmocionado por mis palabras, me interrumpió rápidamente. Puedo explicarlo. Hay una razón para todo esto. El acosador de Vanya es un bicho raro. La ha estado siguiendo por mucho tiempo. Tenía que acompañarla también al trabajo todos los días para protegerla. Incluso entonces, ese pervertido no se daba por vencido. Insistió en que, mientras no estuviéramos casados, encontraría la manera de hacerle daño a Vanya. No teníamos otra opción. ¿Cómo podría soportar ver sufrir a Vanya? En fin. En cuanto las cosas se calmen y regreses, me divorciaré de Vanya. No retrasará nada. En cuanto a la casa, es porque Vanya no tiene casa propia. Esa casa es un regalo mío como su hermano. No le des demasiadas vueltas. Escuché sus excusas autoengañosas y solo sentí asco. Llevamos tanto tiempo juntos. Por supuesto. Me voy a casar contigo. ¿Con quién más estarías? Sabes que soy un hombre responsable. Permanecí inexpresivo. Mi corazón solo sentía asco. Ni una pizca de emoción. Lo entiendo. Tengo algo que hacer. Así que vuelvo ahora. Con eso. Me puse de pie. Pero de repente estalló. Su cara se puso roja de ira. ¿Por qué te comportas así otra vez? Eres tan frustrante. ¿Sabes siquiera lo peligroso que es para Vanya que ese pervertido la acose? ¿A qué te refieres con esa actitud? Tienes que dejar que Vanya sufra antes de parar. ¿Cómo no me di cuenta antes de que eres cruel? Cruel, no has cumplido mi obsesión. ¿Y egoísta? Después de todos los golpes emocionales que he recibido. Sentí que sus palabras me entraron por un oído y me salieron por el otro. No había necesidad de tomármelo en serio. Pero entonces. De repente Vanya se abalanzó sobre mí. Me abrazó las piernas y gritó, lo siento. Hermana, es todo culpa mía. He vuelto a causar una ruptura entre ustedes dos. Si hubiera sabido que esto te complicaría tanto las cosas, no debería haber llamado a Eva ese día cuando ese bicho me amenazó. Entonces no habría pasado nada. El llanto de Vanya era casi perfecto. Se giró ligeramente para mirar a Eva, mostrando la mitad de su rostro. Tenía la nariz ligeramente roja de agravio. Sus mejillas sonrojadas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y con un suave aleteo, uno cayó por su mejilla. Al verla en un estado tan vulnerable. Eva la ayudó a levantarse rápidamente y la consoló con ternura. ¿Por qué lloras? No es tu culpa. Has sido muy fuerte.
Déjame el resto a mí. Vanya soltó un pequeño sollozo y lloró aún más fuerte. ¿En serio? Me preocupa mucho causarte problemas. Pero tengo mucho miedo. Lo siento. Hermana. El intercambio entre ellos estuvo lleno de una tensión sutil. Una intimidad incómoda flotaba en el aire. Entonces se escuchó un suspiro bajo. De repente Vanya frunció el ceño. Se agarró el estómago con dolor. Su otra mano agarrando el brazo de Eva. Eva. Me duele el estómago. Ah. Mi bebé. Debe haber algo mal con nuestro bebé. Eva, Eva. Por favor, llévame al hospital. Dios mío. De repente un niño se sumó a la situación. En tan solo un día, me cayeron 2 rayos. Me sentí mareado. No podía mantenerme erguido. Eva levantó a Vanya con cuidado y salió corriendo presa del pánico. Vi claramente la mirada furiosa de Vanya. Todo esto era solo otro de sus dramas. Mientras Eva estaba a punto de salir por la puerta. Parecía recordar que yo seguía en la habitación. Frunció los labios. Su rostro reflejaba urgencia. Aunque dudó en hablar. Bien. Adelante, chicos. Lo interrumpí. Y su expresión se relajó un poco. Lira. No me malinterpretes. Te explicaré lo del bebé cuando vuelva. Observé sus espaldas mientras se alejaban. La escritura de propiedad estaba olvidada en el suelo. Esbocé una sonrisa amarga. ¿Explicar? Que se lo expliquen a quien quiera oírlo. Desde ese día, Va desapareció por completo de mi vida. Aproveché la paz y terminé mis planes de irme al extranjero. Estaba navegando distraídamente por mis redes sociales cuando me di cuenta de que las publicaciones de Vanya habían inundado mi pantalla. Ocupaban gran parte de ella. Eva. ¿A quién no había visto en días? Apareció prominentemente en varias de sus publicaciones. En una foto que parecía tomada a escondidas, aparecían junto a un lago cristalino. Llevaban chaquetas de distintos colores a juego. Se abrazaban y besaban. Quizás la habían tomado con prisa. Como el final de la toma estaba borroso. El pie de foto. Aunque fue el verdadero golpe. No te preocupes. Cariño. Mamá y papá se quieren mucho. Parecía que el estómago de Vanya estaba bien. Y seguía dando saltos. Si hubiera visto una foto tan íntima antes, los habría rastreado kilómetros y los habría confrontado con enojo. Pero ahora. No me preocupaba en absoluto. Si se casaban o tenían un bebé. O me fui de luna de miel. Podría quedarme indiferente. Durante este tiempo. Me concentré en despedirme de mis amigos. Atesorando los últimos momentos juntos. Pero la última cena antes de irme al extranjero no fue tranquila. Mientras saludaba a mis amigos, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Eve entró furiosa. Sus ojos arden de furia, como si quisiera destrozarme. Lira. ¿Qué le dijiste a ese bicho raro? Vanya ha sido grosera, y por tu culpa. ¿Sabes lo difícil que fue para ella quedar embarazada? Y ahora el bebé ya no está. Es culpa tuya. Esas 2 frases contenían tanta información que tuve que tomarme un momento para procesarla. Resulta que tras el regreso de Vanya, un pervertido la acosaba. No solo la rastreó hasta su nueva dirección, pero incluso la empujó por las escaleras, lo que provocó un desafortunado aborto durante la discusión entre Vanya y un pervertido. Mencionaron mi nombre. Fue entonces cuando fácilmente me acusó. Afirmó que estaba involucrado con el pervertido. Al mirar a los ojos a alguien a quien una vez amé profundamente, sentí verdadero arrepentimiento por primera vez. Nunca he sido de los que se arrepienten de nada. Pero esta vez me arrepentí de verdad de haberlo conocido. Ah, entonces deberías llamar a la policía. No tengo objeciones. Eva se quedó allí, aturdida por un segundo o 2. Lira. No creas que no haré nada. Nuestro vínculo se rompió en cuanto escuchaste a Vanya.
Resoplé. Mi tono destilaba burla. Ajá. ¿A quién le importa este vínculo roto? ¿Crees que puedes acusarme sin pruebas? ¿Qué derecho tienes a ser juez? ¿Lo denuncies o no? Puedo ayudarte. Pero si solo estás aquí para buscar pelea, entonces por favor, vete ahora mismo. El compañero que comía conmigo se levantó rápidamente. Señor. Invadir la propiedad es ilegal. Ya envié un mensaje a la policía hace 3 minutos. Por favor, váyase de inmediato. El rostro de Eve mostró vacilación. No tenía ninguna prueba a mano. Estaba tan enojado que vino basándose únicamente en los detalles que Vanya le dio. No había evidencia directa de que yo hubiera incitado nada. Pero su intrusión fue presenciada por todos los presentes. Estaba claro quién estaba equivocado. Eva respiraba con dificultad. Claramente furiosa. Pero incapaz de hacerme nada, huyó derrotado. El colega que se había levantado soltó un grito de desdén. Así sin más. Se escapó. Sintiéndose culpable. ¡Qué porquería! Después. La cena transcurrió con más tranquilidad. Gracias al apoyo de mis amigos. Acababa de despedir a mis amigos cuando recibí una llamada de un número desconocido. En cuanto contesté, Vanya desató una lluvia de maldiciones viles. Lira, un ojo perdido. Perra. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Puedo robarte a Eva una vez. Y puedo hacerlo de nuevo. Esperen. Esperé a que Vanya terminara su diatriba y grabara suficientes de sus arrebatos de violencia. Con un solo clic. Reenvié la grabación al chat de mi grupo familiar. Eve respondió rápidamente. Bórrala. Las emociones de Vanya son inestables. ¿De verdad quieres arruinarla? Salí del grupo en silencio y los bloqueé a ambos. Que estos canallas se encierren. Pero justo 2 días antes de mi partida, Vanya parecía haber perdido la paciencia. Cuando vi la pequeña tarjeta de presentación con mi cara alterada por IA. Mis manos temblaban de furia. La expresión en la tarjeta era seductora. Laden era una insinuación sexual. El texto junto a la tarjeta era aún peor. Con mis datos de contacto y un precio. Al principio pensé que era otra de sus mezquinas amenazas. Pero en un día mi información de contacto estaba por todas partes. ¿Alguna vez has estado con una belleza con estudios? ¿Qué tal una sesión privada? Es guapísima. Me pregunto cuántos hombres la han tenido. Es de primera. ¿Cuánto cuesta contratarla? Me aseguraré de que te enamores de mí. Unas personas que apenas conocía incluso crearon un grupo de chat para chismear y señalarme. ¿De verdad está tan desesperada por dinero? No necesitaba hacer esto. Es repugnante. Le prestaba cosas. Ni me quiero imaginar lo sucias que debían estar. Menos mal que soy una maniática de la limpieza y lo tiré todo. Nunca pensé que el altivo y poderoso representante de clase sería tan sórdido. Si pudiera tener un turno, no sería tan malo. Seguí con mi día en el trabajo. Pero las etiquetas ya se me habían pegado. Afortunadamente con odio. Algunos aún creían en mí. Mis compañeros me tranquilizaron. No pasa nada. Sabemos que no eres así. Hoy en día, es común intercambiar miradas. Apoyamos plenamente la decisión que has tomado. Su apoyo me conmovió como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Con su ayuda, presenté una denuncia. Al poco rato Vanya estaba en la comisaría. Llorando desconsoladamente. Me han tendido una trampa. Me han tendido una trampa. No fui yo. Tienes que limpiar mi nombre. ¿Limpiar su nombre? La policía revisó las pruebas de su teléfono. Sus cejas se fruncen cada vez más con cada minuto que pasa. ¿Limpiar tu nombre? La evidencia está aquí. Deja de fingir. El teléfono de Vanya estaba sobre la mesa. Cada prueba era suficiente para condenarla a prisión durante unos días.
Había alterado mi rostro maliciosamente con inteligencia artificial y difundido las imágenes falsas en sitios web pornográficos. Los distribuyó en innumerables grupos de chat. Incluso expuso mis datos de contacto. Pero lo que más me impactó fue la conexión entre ella y el pervertido que había mencionado. Resulta que el pervertido era el exnovio de Bonja. Un romántico indefenso que no podía superarla. Incluso después de que lo dejaran. Él seguía dándole vueltas a ella. Bonja le prometió que una vez que lograran su gran golpe se casaría con él. Pero entonces inesperadamente se enamoró de Eva. Así que Bonja y su ex rompieron para siempre. Él le rogó que regresara. Pero ella se negó. Durante su discusión. Se cayó accidentalmente, lo que provocó el aborto. Ya no le di más vueltas a estos asuntos irritantes. Porque ya estaba en el avión para irme al extranjero. El trabajo era aún más intenso que en casa. Había reuniones constantes. Arreglos. Y tareas. Sin dejarme tiempo para descansar. Solo cuando por fin tuve un momento para respirar, me enteré de que Eve también había sido arrestada. ¿El cargo? Agresión sexual. Denunciado por la propia Bonja. Al principio Bonja se dirigía al Bayansí. Esperaba que Eve la sacara del apuro. Pero, para su sorpresa, él quiso dejarla atrás y escapar. En un ataque de ira, ella lo delató. Ambos acabaron en la cárcel. No les presté mucha atención. Mi prioridad ahora era el presente. Había comenzado una nueva vida. Y nada del pasado me detendría. A pesar del fracaso de esta relación. Seguía caminando hacia el futuro con esperanza en el corazón. Creyendo en el amor. Mi padre me vendió al dueño de un casino tras acumular millones en deudas de juego. Huí desesperado y me escondí en un cubo de basura. Entonces me encontré con el maestro general, que estaba emocionalmente perturbado. Tenía las manos en los bolsillos y me miraba condescendiente. Te daré todo el dinero. ¿Qué tal si vienes y te haces mi muñeca? A los 15 me quedé huérfana de ambos padres. Se volvieron adictos al juego y se jugaron la casa. El coche. Y a mí. Casi me venden al dueño de un casino. Pero escapé. De ser un niño de la calle con padres a ser un niño de la calle sin padres. El primer día de mi huida, estaba seguro de que sobreviviría. Al tercer día. Seguía siendo humano. Al séptimo día, me desalojaron otras personas sin hogar y terminé escondido en un basurero. Me sangraba la nariz por la paliza. Mi aliento olía a óxido. Y ni siquiera podía oler el hedor del cubo de basura. Eso fue. Hasta que me atropellaron y el bote de basura rodó 2 veces. Finalmente rodó en un montón de basura. Y yo. Miré con impotencia el Porsche negro que me había atropellado. Un adolescente que me sacaba poco más de media cabeza se abalanzó. Sus pupilas eran tan negras como su cabello. Brillaban con diminutos puntos de luz. Frunció el ceño con disgusto. Entonces me miró. En ese momento contuve la respiración porque olía bien. Una fragancia que no encajaba en este lugar. No pude evitar agacharme. Pero lo oí decirle al mayordomo. Llévatela de vuelta. Quiero la muñeca. Dijo eso y volvió directo al coche. Dejando a un hombre de traje para que resolviera lo que pasó después. El hombre de traje me dijo que el adolescente era el joven jefe del Grupo G. Y que si estaba dispuesto a regresar con ellos, el Grupo G podría adoptarme y criarme hasta la edad adulta. Incluso yo lo era hasta que llegó el Grupo de G, que es la industria más grande de la ciudad. Y el Grupo de G solo tiene un heredero. Pero no me di cuenta de que Zeus, el amo más joven de la familia G, resultó estar dotado de un trastorno emocional. La criada solo me dijo que Zeus rara vez tomaba la iniciativa de pedir algo. Y yo fui la excepción en la primera reunión. Objetivamente hablando, estaba sucia y apestaba. Y no me identificaba con las muñecas que guardaba en el armario. Pero Zeus tuvo que hacerme su muñeca. Solo lo era hasta. Si lo seguía de vuelta, podría comer y no me venderían.
Así que con aprensión, lo seguí hasta la residencia del joven amo. En una villa a media montaña. A Zeus no le gusta vivir con gente. Pero lo considero un muñeco. El mayordomo vuelve todos los días. Pero nunca se queda a dormir. Esa es la regla. Me dejó y me dio instrucciones al irse. Solo tienes que escuchar al joven maestro. Asentí con convicción. Y desde entonces he tenido una vaga idea. El estatus de Zeus era mucho mayor que el mío. Como una existencia a la que no se podía desobedecer ni tocar. Me quedé mucho tiempo en la puerta ese primer día. Hasta que Zeus bajó las escaleras en camisón. Me miró sucia. Sus ojos como de cristal. Frío, ve a bañarte. Así que me llevó arriba. Limpio soltó un suspiro bajo. Pero aún un poco lloroso. Era su habitación. Donde acababa de ducharse. Me limpié y luego limpié a fondo el baño. Al salir, estaba aprensiva. Quizás el joven amo no me aceptaría si viera mi aspecto. Pero al salir, me di cuenta de que ya estaba durmiendo en la cama. Comparando mi aspecto con el suyo. Era él quien debería parecer más un muñeco delicado y querido. Pero nació para ser un joven señor. No era el juguete de nadie. Bajé la vista y me tumbé en la alfombra para disfrutar de un sueño increíblemente reparador. Al día siguiente. Me desperté con alguien pisándome. Zeus me pisó. Frunció el ceño con fastidio. Al ver que estaba despierto, retiró el pie. No deberías estar aquí. Tenía un poco de miedo. ¿Estaba dando marcha atrás en lo de traerme de vuelta? Deberías quedarte en la casa de muñecas. Se me encogió el corazón. Me pareció que el amo más joven de la familia se comportaba como un niño pequeño, a pesar de ser tan mayor como yo. Así que era inevitable que no le tuviera tanto miedo. Hasta que me encerró en la casa de muñecas. Una habitación comparable a una escena de película de fantasmas. Estaba iluminada con luces rojas. Y no solo había muñecas de varios estilos, sino también de diferentes partes. Incluso había animales de taxi formales y de jabón. Me miraron fijamente al entrar y de repente, la cerradura se rompió detrás de mí. Tuve un día y una noche inolvidables. Del miedo al hambre. Esa habitación se convirtió en mi pesadilla. Zeus estaba en la puerta cuando por fin se abrió. Y entró sin aminorar la marcha. Examinando todo de adentro hacia afuera. Por fin, los rumbos de Felguaye. Para mí. Sus ojos eran oscuros. La casa de muñecas no tenía ventanas, solo luz roja. Me miró con una concentración tan extraña que me sobresalté y retrocedí involuntariamente. Parecía desconcertado por mi reacción. ¿Por qué te escondes? No me atreví a hablar mientras se levantaba para irse. Tras darme cuenta de que se iba, un fuerte deseo de sobrevivir me hizo extender la mano y agarrar la esquina de su abrigo. Sorprendido. Se dio la vuelta. El aburrimiento crecía en sus ojos. Hablé. Me moriré de hambre. El aburrimiento en sus ojos se transformó en un silencio atónito mientras se daba la vuelta y se agachaba lentamente. Se acuclilló frente a mí. ¿Hambriento? Su voz era suave. Pero al decir eso, se cortó el dedo con un cuchillo. Sangre oscura brotó. Me llevó la mano a los labios e hizo un gesto. Come. Cuando levanté la vista. Me miraba. Sus ojos estaban rojos por la luz. De repente se me saltaron las lágrimas. La lágrima del tamaño de una hormiga resbalando y goteando sobre su mano. Me atraganté con las lágrimas. Por favor. No. No me asustes. No me asustas. Después de terminar de hablar, la casa de muñecas quedó en silencio. Solo después de un rato me atreví a levantar la vista. Y esta vez vi claramente la confusión en sus ojos. Pero al segundo siguiente esbozó una sonrisa muy suave. Y levantó la mano, que estaba toda ensangrentada, para secarme las lágrimas. Lo siento. Hice una mueca.
Zeus me dejó salir de la casa de muñecas y le pidió a mi tía que me preparara una comida deliciosa. Había estado hambriento todo el día y no había comido mucho en el basurero antes. Así que me zampé la boca al darme cuenta de que esa mesa de comida era solo para mí. Zeus no probó bocado y me observó comer con desinterés. Durante la noche me empezó a doler el estómago con tanta fuerza que Zeus no me dio habitación y me dejó dormir en el suelo, debajo de su cama. El suelo estaba cubierto con una alfombra. Así que no hacía frío para dormir. Pero daba un poco de miedo. Me revolqué por el suelo de dolor. Y aún no me atrevía a hacer ruido por miedo a despertar a Zeus, que me llevaría a la casa de muñecas. Justo cuando estaba a punto de desmayarme vi un par de muy blancos tobillos esqueléticos. Intenté levantar la vista mientras Zeus permanecía allí de pie quién sabe cuánto tiempo. Sudaba de dolor y tenía lágrimas en los ojos. Haciendo todo lo posible por hablar, igual. «Ayúdame». Se agachó. Parecía particularmente divertido. «Comiste demasiado esa noche. Si me hubieras preguntado cuánta comida quería. No sería tan difícil ahora», dijo. Incluso fingió un suspiro. Y lo único que sabía era que me iba a doler de verdad. Dijo, «De ahora en adelante. Si me haces caso en todo, te salvaré». «¿De acuerdo?» Asentí con la cabeza desesperadamente. «Escúchame». Entonces encendió la luz y al cabo de un minuto el doctor tocó a la puerta. Después de eso. Aunque no fui inteligente, estaba ansioso por tomar la decisión correcta ante la supervivencia. Desde entonces. Lo que vestía y cuánto comía a diario dependía de Zeus. Era un joven señor criado por el Kisalí. Y sabía cosas sobre su cuerpo que yo nunca había visto. Sabía qué nutrientes había en qué alimentos. Y cómo hacer que la gente muriera sin siquiera darse cuenta. Le tenía miedo. Un miedo grabado en mis huesos. Físicamente. Pero yo era su juguete más obediente. Más obediente que los gatos y los perros. Más interesante que las cosas que no se movían. Así que me quedé a su lado y crecí hasta los 18. En mi cumpleaños. Dijo que podía hacerme un regalo. Dudé unos segundos. Mirando la sonrisa en sus labios. Sintiendo que está de buen humor. Un raro momento de relajación. Zeus también tenía 18 años. Y su cumpleaños fue grandioso y espléndido. Invitando a casi todas las personas de clase alta de su círculo. La familia G ya había empezado a prepararle el camino. Mi cumpleaños era 2 días después del suyo. Y él me hizo lo mismo. Una gran fiesta de cumpleaños. Solo que no tenía amigos ni familiares. Y no necesitaba hacerme amigo de gente de clase alta. Solo tuve que hacer el papel de su muñeca. Me preguntó qué quería como deseo. Y dudé un buen rato. Pero ya tenía la respuesta en mente. Por fin, con tanta vacilación, lo dije. Quiero ir a la universidad desde los 15. Nunca he ido a la escuela. Pero dejarme ir a la universidad no le costó nada a Zeus. Solo dependía de si quería o no. Era solo cuestión de si quería darme un poco de libertad. Zeus se sentó en la cabecera del sofá frente a mí. Su pierna larga estaba ligeramente doblada y apoyada en el suelo. Sus brazos descansaban sobre el sofá mientras inclinaba la cabeza para mirarme. Estaba cada vez más lleno. Ojos estrechos y siempre caídos. Pestañas largas. Nariz alta. Me gusta. Una muñeca es exquisita. Cuando me miró así. Mis palmas empezaron a sudar un poco. Se puso de pie. Arqueó las cejas. Zeus de 18 años me saca más de una cabeza. Sus 10 dedos son largos y delgados. Y sus palmas son blancas y bonitas. ¿Nervioso por qué? Levantó la mano y me acarició la cabeza. Te lo prometo. Después de todo. Eres mi muñeca favorita. Hice todo lo posible por contener el miedo y me froté contra su palma. Entrecerró los ojos. Como un gato complaciente.
Zeus me puso en su escuela. Su especialidad. Su clase. Aún así. Estaba demasiado emocionado para dormir el día antes de que empezaran las clases. El mayordomo de la familia Age me dijo que no podía tener contacto con el joven maestro de la escuela. Ni involucrarme con la familia G. Sé que Zeus es el joven maestro amable y refinado que está afuera. Y un juguete como yo no podía involucrarse con él. Al día siguiente fui a la escuela. Cuando subí al podio, los estudiantes bajo el escenario estaban en un silencio aterrador. Llevaba un vestido de baldosas de cuarzo personalizado, diseñado por el mismísimo Zeus. Mi cabello estaba teñido con rizos dorados y permanente. Y me caía largo sobre mi esbelta espalda. Hermoso como un cuadro. Casi todos me miraban fijamente. Y Zeus me había entrenado para ser mentalmente fuerte. Sonreía desde el podio. Entonces me levanté la falda e hice un saludo militar. Una voz clara salió del escenario. ¡Madre mía! Conseguí a la verdadera princesa. Entonces fue como una explosión ahí abajo. ¿Es esto real? Solo Zeus, solo Zeus. ¿Quién permanecía allí sentado, inexpresivamente? Esos ojos siempre entrecerrados, se alzaron suavemente. Me miraron. Y curvado. En ese momento. La única tensión que tenía se disipó. Desde ese día, Zeus ya no me daba tanto miedo. Desde aquel día en el podio. La forma en que me miraba. Relajado y agradecido. Como si mirara con orgullo una muñeca que había criado con sus propias manos. De repente ya no le tenía miedo. Así todas las mañanas. Ya no había una sonrisa formulista cuando le decía buenos días al despertar. Dejé de hablarle con seriedad. Y poco a poco me sentí más viva. Zeus se estremecía al ver mi sonrisa diferente. Pero no me detenía. Sentía que estaba de mejor humor cada vez con más frecuencia. Me estaba consintiendo. Rompiendo poco a poco el plan que me había impuesto. Esa noche. No llegó a casa hasta las 12. Desde que llegué. No ha habido una sola noche en que Zeus no haya estado en casa. Basta decir que rara vez dirige este lugar y no permite que nadie más que él y yo estemos aquí todo el tiempo. Estaba un poco preocupado. Afuera llovía a cántaros. Así que agarré mi paraguas y salí. Me detuve a un paso porque Zeus estaba en la puerta. Ya estaba todo mojado y su cara estaba pálida. Me agaché. Joven amo. ¿Joven amo? Sus pestañas se agitaron. Luego abrió los ojos. Fue un extraño momento de confusión. Como la simple confusión de un niño limpio sobre el mundo. ¿Qué te pasa? Hablé en voz baja. Sus hermosos ojos se enfocaron en el instante en que me vio. Y al segundo siguiente se inclinó hacia mis brazos. Lo ayudé a entrar. Allí olía a alcohol. Se mezclaba con su aroma. A Zeus no le gusta que su cama esté sucia. Así que en lugar de ayudarlo a acostarse, lo recuesto sobre la alfombra gruesa donde suelo dormir. Luego me quedé dormida. Antes de dormirme pensé en hacerle sentir también lo que era dormir en la alfombra. Al día siguiente me desperté con una visión completamente distinta. Zeus me rodeaba la cintura con el brazo y apoyaba la cabeza en mi hombro. Estábamos en su cama. Zeus se despierta por la noche y inconscientemente se acerca a la fuente de calor que está a su lado. Se dio cuenta de que estaba durmiendo sobre una alfombra. Era incómodo. Tan duro. Pero no quería soltar la muñeca que estaba a su lado. El joven maestro parpadeó. Simplemente los abrazó. Probablemente porque Hyun-jae finalmente se dio cuenta de que un suelo es un suelo. Y que una alfombra tan gruesa y cara es más difícil que una cama. Finalmente me consiguió una habitación. Mientras tanto me llevaba bien y socializaba con la gente. Y lo pasaba genial todos los días. De hecho, todo esto son cosas comunes para todos. Pero para mí. Era algo que realmente había estado pidiendo y por fin lo conseguí. Estoy planeando activamente mi futuro. Estudiaré mucho y aprenderé un oficio,
aunque no pueda obtener un diploma. En el futuro me mantendré y ganaré suficiente dinero para comprarle regalos a Zeus. Es demasiado rico como para carecer de algo. Así que seré amable con él. En el futuro tendré mi propia vida. Mi propio trabajo. Mi propia casa. Mis propios amigos. Excepto por el hecho de que todavía tengo que usar la ropa a juego de Zeus y las comidas que pedía todos los días. Podría hablar con otros y a él no le importaría que saliera. Durante ese tiempo estuvo muy ocupado. Incluso hubo momentos en que no lo vi en un día y solo lo oí llegar a casa por la noche. Así es cada año. Él tenía su misión y yo finalmente pude abrazar mi vida. Estaba tan feliz de ser libre que me dejé llevar. Tenía novio. Era uno de los chicos de la escuela. No parecía tan delicado como el joven señor. Pero su sonrisa era contagiosa. Me persiguió durante más de un mes y luego se me confesó solemnemente. Me dio mucho respeto y amor. Dije que sí. Sin preguntarle a Zeus. Supuse que Zeus había cambiado de adulto y sabía que era normal con quien llevarse bien. Al principio, nadie podía acercarse a él. Ahora puede acercarse a cualquiera si quiere. Ese es el encanto del joven amo. Tanyan me lo confesó el lunes. Y el domingo pasado, Zeus salió de Villa Nube por primera vez. Solo sabía que iba a casa de su abuelo. Nunca les dijo a las muñecas qué iba a hacer. Zeus regresó el viernes. El día que regresó, el cielo estaba soleado. Tanyan y yo caminábamos por el campus tomados de la mano. Nuestros rostros rebosaban de dulzura, como los de todas las parejas jóvenes. La forma en que me miraba casi me hacía llorar. Me apretujó bajo un árbol. Me rodeó la cintura con un brazo. Y me besó con los ojos cerrados. Mi corazón se aceleró y cerré los ojos suavemente para sentir el beso. Al abrirlos de nuevo vi una figura de pie no muy lejos. Zeus había regresado en algún momento. Sus pestañas entrecerradas observaban quién sabe cuánto tiempo. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Y casi al instante. Se me erizaron los pelos de la espalda. Era la mirada que Zeus enfureció al máximo. Antes de que pudiera apartar a Tanyan, Zeus ya se había acercado. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Distante y educado. No sabía que solo había estado fuera unos días y que su muñeca estaba impaciente por irse. El fuego en su corazón ardía cada vez con más fuerza. ¿Era la única manera de mantener la muñeca atada a su lado sin moverse ni un centímetro? A los ojos de Tanyan. Zeus me sujetó la muñeca. Tanyan comprendió la sonrisa burlona de Zeus, que no le llegaba al fondo de los ojos. Y entonces se paró frente a mí. El rostro de Zeus se volvió frío otra vez. Urán ya es mi novia. Tanyan no la dejó escapar. Zeus rió furioso. ¿Tu novia?, preguntó. Su agarre en mi mano se hizo más fuerte. Me causó dolor. Ella es mía. Inmediatamente después de eso. Me arrastró de vuelta. Tanyan intentó detenerlo. Zeus lo miró. ¿Quieres ir contra la familia Ji? Negué con la cabeza y le dije con dulzura que estaba bien. El rostro de Zeus se oscureció y me dio unos cuantos puntos más. Me arrastró de vuelta a la casa. Pensé que me encerrarían en una casa de muñecas. Pero no lo hizo. Justo como pensaba, Zeus y yo nos llevábamos cada vez más como personas normales. Pero él seguía tratándome como si fuera toda suya. Parecía haberse vuelto una persona normal. Incluso mejor que los demás. Era un placer hablar con él. Pero en realidad seguía siendo el mismo enfermo. No sabe nada de los sentimientos humanos normales. ¿Por qué te quedaste con él sin mi permiso? ¿Te gusta mucho?, me preguntó con calma. Levanté la vista y vi sus ojos gélidos. Era como si no hubiera alma bajo esa piel tan bonita. ¿Estás de acuerdo?, le pregunté. Zeus sonrió de forma extraña. Claro que no. Eres mía y solo mía. Parecía haber estado viviendo bajo sus propias leyes. Y no me lo había dicho porque le gustara.
sino simplemente por la posesividad infantil de un juguete. De repente quise ver otra expresión en su rostro. Así que di un paso adelante y lo abracé por el cuello. Y lo besé contra esos finos labios. El que rompió fue mi primer beso. Este fue el segundo. Solo que aún estaba en carne viva. Zeus no se agachó. No lo hizo hasta que yo me agaché con un tímido. Mi cara se secó. Y él seguía allí parado, lo regañó. Como si nada. El dios cruel. Huí de vuelta a mi habitación desorientado. Recordando la reacción de Zeus ante la nada. Me vino a la mente una idea. Zeus. ¿No es un problema en este aspecto? Desde los 15 años he sido inseparable de él. Incluso durmiendo debajo de su cama por la noche. Y sin embargo nunca lo he visto necesitar algo en este aspecto. Pensando en la extraña personalidad de Zeus. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que es cierto. Con razón Zeus estaba tan triste. Al anochecer, Zeus regresó a su habitación para ducharse y acostarse. Se iba a dormir a la misma hora de todos los días. Pero tuvo un sueño. En el sueño vio a su muñeca. Un beso intenso le dio en los labios. Solo que esta vez no le respondió como lo hacía durante el día. Sus labios eran suaves y él, inconscientemente, se acercó más. Entonces quiso más. Pero su muñeca retrocedió en ese momento. Y él se apresuró a rodearla por la cintura. El día que empezaron las clases, vio a su muñeca en el podio y todos la miraban. Estaba un poco enojado y no quería que la gente mirara su muñeca. Pero no pudo evitar mirarla. Vio lo delgada que era su cintura y lo suave que parecía bajo su vestido de corte. La rodeó con los brazos y no pudo evitar apretarse contra ella. Era más suave de lo que él quería. Estaba cada vez más excitado. Inquieto e impaciente. Pero no sabía qué hacer. Y entonces dejó escapar un suspiro. Amaneció. El muñeco desaparece con eso. Zeus despierta y se da cuenta de que está despierto y activo. Es su primera vez. Y ha aprendido 1.000.000 de cosas, pero no esto. Zeus inevitablemente está un poco confundido. Abre la puerta y la persona que apareció en su sueño aparece de repente. Su muñeca ya no era la más aterrosa y maloliente que había sido hacía 3 años. En esos 3 años de cuidadoso diseño. El muñeco se había convertido en su favorito. Zeus no me dejaba ir a la escuela y me retenía en la villa de las nubes. Pensé que quizás sería mejor que me quitara algo de presión. Debí haberlo entendido. Era un pervertido desde niño. Es natural que la psique no se pueda comparar con la de una persona normal. Por la noche. Regresó. No comió conmigo. Pero fui directamente al estudio. Estaba un poco frustrado. En ese caso, tuve oportunidad de hablar con él para que me dejara volver a la escuela. Además, las familias que me criaron hasta los 18 años ya habían fallecido. Mientras me acostaba después de ducharme. Seguía molesto. Me levanté y vi que la luz del estudio seguía encendida. Calenté una taza de leche y toqué la puerta del estudio de Zeus. Lo que creí una oportunidad fue una decisión de la que luego me arrepentí profundamente. Zeus había pasado el día en la escuela, pero seguía divagando para pensar en sus muñecas. ¿Qué tenía de malo que su corazón latiera más rápido cuando pensaba en su muñeca? No lo sabía. Biológicamente hablando. Estaba en celo. Estaba su muñeca con ese feo Jeff porque ella también estaba en celo. En general, los animales en celo necesitaban una pareja para satisfacer sus deseos. Intentó acercarse a otras chicas. Ver a la chica mirándolo con cara de pocos amigos solo le hizo sentir náuseas cuando accidentalmente le tocó la mano. Sigue igual. Los demás solo lo hacían sentir mal. Pensó que tal vez solo su muñeca podría darle la respuesta. Puse la leche en el escritorio de Zeus. Yo quiero volver a clase. El profesor ha estado hablando de lecciones importantes. Últimamente. Zeus resopla al oír mis palabras. Es importante.
¿Entonces enamorarse? Me sonrojé. Quería negarlo, pero no sabía por dónde empezar. Volver está bien. Rompe con él. El tono de Zeus era ligero. Pero indiscutible. Asentí. Cualquier cosa por la libertad, siempre y cuando pudiera regresar. Intenté irme cuando Zeus tiró de mi muñeca de repente. Lo miré. ¿Qué pasa? Joven amo. Está sentado. Una cara tan buena que es demoníaca alzándose para mirarme. Lo que me hiciste ayer. Hazlo otra vez. Me sonrojé hasta las orejas al recordar el beso de ayer. Pero la fuerza de la mano de Zeus en mi muñeca no disminuyó ni la mitad. Hablaba en serio. Me endurecí y me incliné para rozar suavemente sus labios. Intenté separarme. Pero Zeus le rozó la nuca para profundizar el beso. Inclinó la cabeza para atraerla. Su lengua lamió mis labios antes de atacar. Me quedé sin aliento. Mi cuerpo se ablandó sin control. Sus manos que me sujetaban las muñecas. Lentamente se acercó a mi cintura. En un momento dado, estaba completamente ahorcajada sobre su regazo. Lo aparté con todas mis fuerzas. Entonces vi los ojos del joven amo abiertos, confundidos. Lujuria en ellos. El gesto de asentimiento en su garganta se movió sensualmente y sus ojos se perdieron en sus pensamientos mientras me miraba. Sentí algo duro contra mi punto débil. El cerebro retumba. Zeus no es un inútil. Intenté escapar. Pero sus brazos me sujetaban firmemente por la cintura. Su mano seguía frotándose sin pensar. Me picó. Zeus me abrazó y apoyó la barbilla en mi hombro. Oí su voz grave. Voz ronca. Sí, sí. Creo que estoy en celo. Sentí un poco de vértigo. Los ojos de Zeus se oscurecieron, bajó la cabeza y me besó de nuevo. El paisaje fuera de la ventana se oscureció. La nube de Eula está a media montaña. Como una isla solitaria, enclavada en medio del océano. Si hay libertad y amor. Una joven debe elegir entre ambos. Entonces, la de 18 años eligió el amor. Y la de 23 anhelaba desesperadamente la libertad. Al día siguiente, bajo la mirada de Zeus, fui a ver a Tengen. Tengen es muy buena persona. Lo digo sin querer tratarlo como si fuera una buena persona. Simplemente porque es muy amable. Proviene de una familia decente y de padres amorosos. Creció en el amor y desde pequeño aprendió a ser amable y respetuoso con los demás. Era como un dios natural del amor y sabía amar. Zeus era todo lo contrario. Nació sin saber amar a la gente. Miré a Tengen. Lo siento. Terminemos. No tuve el valor de mirarlo. Así que bajé la cabeza. Debe pensar que soy mala. Obviamente ya había aceptado estar con él antes. Obviamente soy un adulto. Pero aún tengo que vivir escuchando las palabras de los demás. Pero de repente una sensación cálida me invadió la cabeza. Levanté la cabeza y Tengen me acarició la parte superior del cabello. No importa. Solo quiero que seas feliz en el futuro. Sonrió. Y la luz del sol le iluminó el rostro, dándole una luz muy cálida. De repente sentí que se me humedecían los ojos. Gracias. Gracias. Zeus no dijo mucho y se rió. Miré su espalda, solo, y me sentí triste. Zeus salió. Y cuando vio las lágrimas en mis ojos. Su rostro, ya sombrío, se volvió aún más sombrío. ¿No puedes dejarlo ir tanto? Es tan bueno. Mis emociones me dominaron. Muchísimo mejor. Zeus se va a cabrear. Suelta una suave carcajada antes de dar un paso adelante y acercarse. Es mucho más alto que yo y me cuesta respirar. No pude evitar retroceder. Pero él me rodeó la cintura con una mano para evitar que retrocediera. La frialdad en sus ojos aumentó. Eres realmente poderoso. Qué pena por él. Eres mi muñeca. Te recogí y te traje a casa. Dijo.
Su mirada venenosa, como la de una serpiente, se posó en mi rostro. La escena de aquel momento conmovió profundamente a este joven amo mimado. ¿Qué derecho tiene a quitarme tan fácilmente la muñeca que he criado durante 3 años? Acaba de tocarte el pelo con la mano derecha. ¿Verdad? Le cortaré la mano. ¿De acuerdo? Levanté la cabeza de golpe y vi su mirada seria y paranoica. Lo miré con incredulidad. Levantó la mano para cubrirme los ojos. Sí, sí. No me gusta que me mires así. Todos dicen que soy un monstruo. Pero tú no puedes pensar que lo soy. Si fuera un monstruo, te arrastraría al abismo. Me asustó lo que oí. Pero estaba más preocupado porque temía que Tianjun fuera arrastrado allí. Así que hablé. No. Ve y lastima a otros. La risa de Zeus fue suave. ¿Por qué? ¿Tienes el corazón roto? No supe qué decir. Así que guardé silencio. Mis ojos estaban cubiertos por las palmas de Zeus y no vi los celos en sus ojos. Como si fueran un incendio forestal. La voz de Zeus resonaba en mi oído. Una voz hermosa, clara y con un toque de magnetismo. Te acercaste a besarme. Lo dejaré ir por un día si me besas. Me suelta y abro los ojos para ver su expresión. Levantó la mirada con una pizca de diversión. Estaba enojado. Zeus. ¿Sabes lo que significa besar? Solo los enamorados pueden besarse. Sus ojos se oscurecieron. Pero las comisuras de su boca permanecieron curvadas. Eres mi muñeca. Así que tienes que jugar conmigo. Él está jugando con ella. ¿Verdad? Sonreí para mis adentros. Quizás a sus ojos nunca merecí existir como una personalidad independiente. La primavera y el otoño transcurrieron. Y cumplí 23 este año. Sigo siendo una muñeca de Zeus. La única diferencia fue que para los demás me convertí en la amante de Zeus. Zeus creció a una velocidad asombrosa en esos 4 años. Y luego lo primero que hizo al llegar al poder fue patear a su padre, quien lo había criado. Su padre lo miró con incredulidad y lo enviaron a un sanatorio. Antes de irse, señaló la nariz de Zeus, loco bastardo. Te crié con mis propias manos. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Zeus solo frunció los labios. ¿Y qué? Su padre estaba tan enojado que no podía respirar. Y la serenidad de un hombre que había estado en el poder durante décadas quedó completamente destrozada. Y maldijo a Zeus. No sabes nada de las emociones humanas. Acabarás solo. Nadie querrá estar a tu lado. A Zeus no le importó en absoluto. Solo un perdedor diría palabras tan infundadas. Solo un perdedor hablaría así. El viejo jefe se rió de repente. Me miró junto a Zeus. ¿Te gusta? No. ¿Esta muñeca que recogiste? La expresión desenfadada de Zeus cambió. Frunció el ceño y dijo, ¿qué intentas hacer? Zeus se parecía un poco a su padre en el ceño. En ese momento el padre Ge hundió el rostro. Su expresión era tranquila. Un par de ojos penetrantes miraron fijamente a Zeus. Como si estuviera lanzando una maldición. Zeus. Nunca sabrás lo que te espera. Dijo Zeus. Perderás a quien amas para siempre. La expresión de Zeus se desmoronó mientras miraba con crueldad al padre Ge. Mejor ocúpate de tus propios asuntos primero. Zeus me cogió de la mano y se alejó a grandes zancadas hasta llegar a su despacho, donde bajó la cabeza y me besó en los labios. Me besa con fuerza y por fin abre los ojos. ¿Me dejarás? Negué con la cabeza. No. Te amo. Zeus se relaja, me rodea la cintura con los brazos y apoya la cabeza en mi hombro. Le encanta oírme decir esas palabras. Lo sé. Tras la dimisión del padre Ge, toda la empresa quedó dirigida por Zeus. Era muy capaz. Pero mucho más ambicioso. Un mes después, el balón dio el puntapié inicial. Zeus invitó a Yolanda, hija de la familia Sen, al baile inaugural.
En el salón de baile, brillantemente iluminado, Zeus rodeó la cintura de Yolanda con el brazo. Su ceja estaba firme. Y vi su expresión. Fría y tranquila. El hombre ambicioso que tiene todo en sus manos. La hija de Sen se sonrojó al ver su hermosa piel. Zeus suspira. Sin embargo, no sentí ni una pizca de emoción. De repente me di cuenta de lo mucho que hemos crecido. 23 años. 5 años después de los 18. Yoyoe. Después de esta noche. Puedes dejar de pensar en esos pensamientos indecorosos. Es imposible que el hombre a cargo de la familia G se case con una mujer estúpida de origen conocido como tú. Faye la abrazó y se paró a mi lado. Tenía los labios pintados y me miró con una sonrisa. Fue la primera persona en enterarse de mi relación con Zeus. Para el mundo exterior, yo solo era su secretaria. Y Faye había perseguido a Zeus con pasión. Me pidió una reseña de Zeus y no dejaba de acosarlo. Al final, Zeus se molestó tanto que me llamó durante su confesión y me besó en los labios. Después de que terminó de besarme, miró a Faye con lágrimas en los ojos y no mostró ninguna compasión. ¿Puedes aceptar que siga así después de estar contigo? Faye nos miró con incredulidad. Pero Zeus rió suavemente. ¿De verdad creías que me quedaría contigo? ¿Verdad? La bolsa que Faye tenía en la mano se nos escapó a Zeus y a mí. Y por primera vez desde que la conozco, la volví a ver. A la señora Chon. Le estás dando demasiadas vueltas. Solo soy la secretaria del señor G. Bajé la mirada. Sin mirar a Zeus y Yolanda en la pista de baile. Faye se burla. Secretaria, tú. Será mejor que seas capaz de reconocer tu propia identidad. Ni siquiera yo puedo contener al joven amo de la familia G. ¿Crees que? La hija de un perro apostador. ¿Podrá? Miro con los ojos abiertos y veo a Faye mirándome con aire de complacencia. Respiré hondo. No me importó cómo sabía de mi pasado. En cambio, sonreí. Señora Chon. ¿Crees que el señor G y yo no podemos estar lejos de casa? Me di la vuelta y me reí. Faye pateó furiosa detrás de mí. De noche. Me quedé en la cama sin dormir. Al cabo de un rato oí el familiar sonido de una puerta abriéndose detrás de mí. Zeus se metió en la cama y se sentó a mi lado para despertarme. Empecé a fingir que dormía en cuanto lo oí regresar. ¿Por qué te acostaste sin mí otra vez? Su voz sonaba disgustada e incluso con un dejo de irritación. Ya no podía fingir que dormía. Así que me froté la cabeza. Lo siento. Tenía mucho sueño. Se levantó y se fue a duchar. Desde que tenía 18 años. Zeus ha tenido que dormir conmigo todos los días. Y lo peor es que nunca puedo dormirme antes que él. Si no, lo llamarían una y otra vez. El frío aroma a menta me inunda y un brazo me rodea la cintura. Recordé que había abrazado a Yolanda de la misma manera en el baile de hoy. Le daba la espalda. Así que me giró para que quedara en sus brazos. Como en la posición de una muñeca acunando. ¿Vas a trabajar con la familia Sen? Bueno. Ese es el plan. Zeus sonaba normal. Ya que soy su secretaria. Nunca me oculta esto. Solo que esta vez. Su actitud hacia Yolanda. ¿Ya no te da pena tocar a la gente?, le pregunté. Hizo una pausa y luego me respondió, Yolanda. No parece tan desagradable. Al menos no me dan ganas de vomitar. No dije nada más. Excepto que durante los siguientes días, las interacciones entre Yolanda y él se hicieron cada vez más frecuentes. Reserva un comedor cantonés para almorzar hoy. Zeus miró su teléfono y de repente habló. Respondí inconscientemente. De acuerdo. Y luego recordé que Zeus nunca come comida cantonesa. Es para ir con la señora Sen, ¿eh? Zeus ni siquiera levantó la cabeza. Todavía estaba procesando documentos. Ajá. Una sola frase me dejó sin palabras. Últimamente hay muchos rumores sobre el Yolanda. Sobre todo especulaciones sobre si están saliendo o no.
Cuando fui a la despensa, la hermana Witt estaba recibiendo café. Es mayor que yo y cumple años el mismo día que yo. Ambos sentimos que estamos destinados el uno para el otro. Así que nos llevamos muy bien. Hoy. Después de recibir el café, la hermana Vi no se fue, sino que se acercó a mí. Estaba a punto de decir algo y sonreí. Hermana Vi, puedes decir lo que quieras. Suspiró. Tú. Te trato como a mi propia hermana. Así que quiero decirte algo. Asentí. Adelante, hermana Vi. Desde el día que llegaste. Todos en la empresa decían que existía ese tipo de relación entre tú y el señor G. Pero sé que eres una buena chica. Y siempre sentí que la relación entre tú y el señor G no era la clase de relación que decían. Pero no importa el rencor que haya entre ustedes y el señor G como hermanas. Tengo que recordarte que es hora de salir. Mereces un mundo más amplio por explorar. Especialmente desde que el señor G se fue recientemente. Será mejor que arregles esta relación. La hermana Vi me lo contó palabra por palabra. Sus ojos solemnes. Sonreí agradecido. Bueno. Yo también lo he estado pensando. Cuando lo pienses con claridad, adelante, hazlo. Asentí. La verdad es que no soy una persona indecisa. Igual que cuando Zeus me amenazó. Podría elegir obedecerlo y luego vivir en la libertad sin dudarlo. Y tampoco dudé en romper con mi primer amor ante la libertad y el primer amor. La única razón por la que no me voy ahora es porque... Bueno. Aún no he visto la otra opción. Esto lo escribirá el propio Zeus. Cuando me acuesto por la noche, Zeus ya está leyendo un libro cuando termino de ponerme la loción. Oyó mis pasos y con destreza, dejó el libro y levantó las sábanas. Cuando me acosté, él me abrazó. Estábamos como un matrimonio de ancianos. Pero lo que fue increíblemente aleccionador fue que ambos sabíamos que no podíamos ser pareja. Yo era solo una muñeca y un bebé de acogida de acción real, que Damir recogió y trajo a casa por capricho. Pero aún así, a veces la gente no puede evitar sentirse atraída. Zeus era el hombre más guapo que jamás había visto. Y él era el único olor que percibía cuando me escondía desesperadamente de la basura. Y también lo era. Después de perderlo todo. El único que se acordaba de mi cumpleaños. Me asustaba. Y lo donaba al estudio especial para trenzarme el pelo. También me besó una y otra vez. Pero más que amarlo, también me recordaba a mí misma que estaba destinada a ser nada. ¿Y si le diera a Zeus todo mi amor? ¿Qué se suponía que haría entonces? Zeus está un poco cansado. Acababa de asumir la dirección de la empresa de su padre. Sin embargo, me mantuve despierto y levanté la cara para besarlo en los labios. ¿Te vas a casar con ella?, le pregunté. Mirándolo a los ojos. Estábamos tan cerca que las puntas de nuestras narices se rozaban y nos olíamos el uno al otro. Obviamente tan cerca. Pero tan lejos. Sus hermosos ojos se empañaron y parpadearon bruscamente. Es una gran persona para casarse. Me quedé paralizado por un segundo. Entonces voló de su regazo. Me miró y se quedó paralizado ante mi repentino movimiento. ¿Qué te pasa? Bajé la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. Negué con la cabeza. Nada. Voy a completar mis formularios después de salir. Salí de la oficina enseguida. Luego fui a la tienda y compré un montón de cerveza para el hotel. Más o menos una hora después. Mi celular empezó a vibrar. Sin excepción. Todas las llamadas y mensajes entrantes eran de Zeus. Me bebí la cerveza y apagué el teléfono. El hotel estaba en un piso alto. Había tráfico afuera. Y la gloriosa ciudad, simplemente en esta ventana. De hecho, sabía que nunca habría una relación de igualdad entre Zeus y yo. Pero siempre pensé tonta y tercamente por lo especial que era Zeus para mí, que tal vez yo siempre sería su excepción. No sabe amar y tiene problemas emocionales. Pero quizá un día más con él sea una razón más para que se aleje de mí. Pero ahora Zeus me dice que se casará con Yolanda.
Porque Yolanda es la persona indicada para casarse. Así que aunque esté dispuesta a estar a su lado y ser su muñeca, no siempre seré la única a su lado. ¿Y entonces qué soy? Miré el tráfico y supe que eran como Zeus. Nunca fueron míos ni por un instante. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por mi rostro y decidí irme. ¿Dónde has estado? Zeus frunce el ceño y se acerca a mí enojado. Lleva la misma ropa que anoche. Y el color azul bajo sus ojos significa que no ha dormido en toda la noche. Sabía que era muy exigente para dormir hasta que tuvo que dormir conmigo todos los días tras darme cuenta de que se dormía fácilmente después de esa hora. No había dormido en toda la noche y parecía irritable. No dije nada. Zeus se enojó aún más. ¿Por qué no te vas a casa? ¿A casa? ¿Era un hogar o una prisión para una muñeca? Se acercó y finalmente sus dedos tocaron los míos. Joe. Te pregunto. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Levanté la vista para mirarlo y le dije, palabra por palabra. Esta no es mi casa. Parecía que había oído algún chiste. ¿A dónde más se puede ir que a la casa de Ki? Lo miré con enojo y lo llamé por su nombre completo por primera vez. Zeus, adiós Theo. ¿Crees que no puedo irme? Rápidamente levantó la vista y la recorrió con la mirada. Finalmente se posó en mis ojos. ¿Cómo te atreves? No me moví. ¿Por qué no me atrevería? Abrió la boca. Escupiendo palabras frías, yo. Todo lo que tienes ahora te lo doy yo. Si te atreves a irte, la ciudad entera no tendrá un lugar donde quedarte. Miré al hombre que irradiaba frialdad por todo el cuerpo y nunca me miró con recelo, y de repente me sentí cansado. Nunca me tomó en serio y nunca le importó que yo realmente valorara las oportunidades y quisiera trabajar duro para ganarme la vida más que nadie. El que se mostraba agresivo y condescendiente en ese momento era el verdadero él. El verdadero hombre a cargo de la familia Ki. Estoy cansado. Zeus. ¿No te casas tú también? Deja de decir eso. Lo miro con recelo y retrocede de repente al rozar mi mirada. En fin, había tenido una sesión de self-plan. No te vas. No dije nada. Ya había decidido irme y lo miré casi con rezo. No dejes que me resista a dejarlo tan rápido. Pero fue inútil. Zeus y Yolanda estaban comprometidos. Planeaban casarse dentro de unos meses. Yolanda y él salían cada vez más a menudo. Pero con el paso del tiempo. Yolanda quiere más contacto y nota que algo anda mal con Zeus. Pero me echó la culpa a mí. Me invitó a un restaurante. Señorita Yolanda. He oído todos esos rumores entre tú y Zeus. Lo dijo sin rodeos. Los ojos tampoco mostraban remordimientos. Y era la primera vez que la veía mostrar una expresión agresiva desde que la había visto tantas veces. Pero sea cierto o no. Quiero que te alejes de él. Nos casamos pronto. Para entonces serás una amante soportable. Yolanda también me dio pena. Obviamente aún tenía fantasías irreales sobre Zeus. Como alguien que estaba a punto de partir. Decidí darle un consejo, señora Senan. La situación entre el señor G y yo es un poco complicada. ¿Pero no crees que hay algo malo en cómo te trata? ¿También? La mirada de Yolanda se tornó cautelosa. ¿Qué intentas decir? Sonreí. Señora Senan. Señor G. Él nunca te toca. Y el gesto más íntimo contigo es un abrazo. ¿No te parece extraño? La expresión de Yolanda se tornó incómoda por un momento. Pero enseguida empezó a replicar. Eso es respeto por mí. Después de todo, la situación entre tú y yo es diferente. Bueno, no voy a intentar persuadirla. Bueno, me voy a Selway y a Seschen. Estos días. Ya tengo todo preparado. Así que lo único que tengo que hacer ahora es irme. Antes de irme voy a hacer. Antes de irme. Lo último que voy a hacer es acostarme con Zeus. Es acostarme con Zeus. Zeus y yo compartimos cama desde que tenía 18 años.
Pero dormir es solo literal. Zeus tiene casi todas las cualidades de un destero. Buena apariencia. Problemas mentales. Trauma infantil. Dificultad para dormir. Y aversión al contacto físico. Besar era la mayor actividad que habíamos hecho. Pero era plenamente consciente de que no iba a ser la heroína que lo redimiera. Iba a serlo. En el mejor de los casos. El que le quitó la inocencia y luego desapareció. En su cumpleaños hice un pastel y fideos de larga vida. También preparé mucho vino. Probablemente gracias al imbécil de mi padre. Bebo mucho. Desde la última pelea. Hacía mucho que no era tan amable con Zeus. Sonreí con ternura y lo llamé. Lo hice yo mismo durante mucho tiempo. Feliz cumpleaños. Luego regresó temprano de la fiesta. Ya se había tomado unas copas en el juego de beber. Solo que siempre ha sido muy comedido allí. Saqué el vino y lo convencí de que bebiera una copa a la vez. Finalmente me sumergí con fervor en sí. Me senté en su regazo. Ya estaba borracho y me miró con ojos llorosos. Pero con una inocencia poco común. ¿Por qué? ¿Para ser amable conmigo? Tomé el vino. Bébelo y te lo contaré. Siguió mi mano y echó la cabeza hacia atrás para beber. Sintió un nudo en la garganta. Luego esperó con mucha seriedad a que le respondiera. Me pareció gracioso. Así que bajé la cabeza y lo besé en los labios. Él insistió. ¿Por qué? Lo miré. Ojos familiares. Nariz. Labios. Desde que tenía 15 años, era prácticamente el único que quedaba en mi mundo. Me lamí los labios y hablé en voz baja. ¿Por qué te amo? Sus ojos quedaron aún más hipnotizados. Parecían estar llenas de agua. ¿Y siempre podrás amarme? No respondí. Porque la respuesta llegó hace mucho tiempo. Había dejado de amarlo hacía mucho tiempo. Y este te amo solo lo decía por mi antiguo yo. No esperó una respuesta. Me miró con ansiedad. Me reí un poco y saqué las esposas que había comprado. Le esposé las manos al respaldo de la silla. Luego bajó la cabeza y lo besó. No podía moverse, pero levantó la cabeza para saludarme. Después de un beso profundo. Lo aparté y vi su mirada dura. Así que me agaché y le desabroché la camisa. Luego deslicé lentamente las yemas de los dedos hacia abajo. Me detuve al final. Zeus se estaba recuperando un poco del alcohol y frunció el ceño. ¿Qué haces? No me contuve y logré decir la frase clásica. Que te jodan. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó en shock por un instante. Pero sus manos ya estaban atadas a mi espalda. Cerré los ojos y lo besé de nuevo. Lo curioso es que no rechaza mis besos para nada. Incluso los anhela. En cuanto me tocó me besó con fuerza. El deseo que sentía debajo de mí tampoco podía ocultarse. No pensé que se le pusiera duro tan rápido. Zeus. ¿Es eso lo que te gusta? Tenía lujuria en la mirada y ni siquiera escuchó lo que le dije. Solo quiere estirar el cuello para alcanzar mis labios. Obviamente se resiste y golpea con fuerza. Zeus seguía dormido cuando me levanté a la mañana siguiente dolorido. Me puse ropa limpia enseguida y me fui. No me llevé nada. No me quedaba nada aquí. El dinero que había ahorrado a lo largo de los años me lo habían transferido. Y la relación laboral era Zeus. Y no habíamos firmado un contrato de indemnización por aquel entonces. Solo tenía que irme. Ir a cualquier lugar. Y Zeus nunca me encontraría. Incluso para evitarlo. Simplemente dejé mi celular en casa de G. De todas formas, ya había comprado uno nuevo. Ver a Zeus de nuevo fue en la televisión. Zeus renunció a la presidencia del grupo de G debido a sus problemas de salud. Tampoco se casó con Yolanda. No sé por qué. Y no quiero saberlo. Pero me iba bien. Tomando ese dinero, abrí un hostal en una isla. Viviendo una vida fácil. Hasta que un día.
Estaba descansando las piernas sobre la mesa, tomando el sol con mis gafas de sol puestas. Me sonó una voz familiar. Te encontré. Extra. Recogí una muñeca que debería haber sido mía en cuanto salió de la basura. Odiaba al mundo y a mi hipócrita madre. Lo único que le quedaba de mí era complacer a mi padre. Pero ni siquiera eso revertiría el hecho de que mi padre no la amaba. Además, no es que me trate bien. Sé que ninguno me quiere. También sé que esa gente me llama monstruo a mis espaldas. ¿Y qué? ¿No van a seguir siendo dominados por monstruos? Solo mi muñeca. Me pertenece por completo. Me encanta atarle el pelo y ocuparme de todos sus asuntos, grandes y pequeños. Pero siempre se portaba mal. A los 18. Ella creía que era adulta. Y yo solo estuve fuera 2 días. Y volví con la liga que le había comprado. Lo que vi al volver fue a ella besando a un desconocido. Por primera vez. Una molestia que quería destruir el mundo surgió en mí. ¿Por qué a mi muñeca le gustaría algo tan asqueroso? ¿Por qué no lo hizo conmigo si le gustaba? Estaba un poco enojada. Pero sí vino a mí para hacerlo. La verdad es que lo odié. Pero no pude evitarlo cuando ella vino a mí. Es como la primera vez que nos conocimos. Pensé entonces que debía llevármela a casa. Era el único ser en este mundo asqueroso que no me hacía sentir mal. Esa noche tuve un sueño en el que parecía convertirme en otra persona. Adicto a su cuerpo. Al día siguiente en la realidad, estaba obsesionado con besarla. Ya había terminado. Ya lo esperaba. La teoría de las necesidades de Maslow dice que las necesidades humanas se dividen en 5 niveles. Con la capa inferior siendo fisiológica y la superior siendo la autorrealización. No tengo mucha autorrealización. Es solo que incluso yo me doy cuenta de que no puedo dejarla en absoluto. Solo podía dormir tranquilo si ella estaba cerca. Se convirtió en un hábito esencial en mi vida. Nunca pensé que haría sin ella. O ni siquiera me atreví a pensarlo. 5 años después, eché a mi padre. La única manera de sentirme tranquilo era tener el control total. Mientras tanto, intentaba dejar a Uriel. Intenté acercarme a Miz. Qué lástima poder bailar con ella, pues seguía siendo difícil, pero no podía girar porque sus ojos se parecían mucho a los de Yoyo. Yoyo no tardó en preguntarme si me casaría con Yolanda. En realidad no quería casarme con ella, pero mis inseguridades me hicieron decir lo contrario. Esa noche dijo que iba a participar en un foro y cuando salí de la oficina, ya no estaba. Entré en pánico tanto que no pude contactarla por teléfono. Regresó al día siguiente. Le dije que no podía liderar a la familia G y que la había criado tan bien. Entonces, ¿por qué querría renunciar a su vida despreocupada? Pero cuando regresó, tuvo una gran pelea conmigo y amenazó con irse. No la dejaré ir. De repente me di cuenta de que simplemente no puedo dejarla. Aunque muriera, moriría a mi lado. Pero después de ese día, nunca mencionó que se iba y me sentí mal. Siempre sentí que se alejaba cada vez más de mí. Así que la irritaba con Yolanda. Lo sé. Le gustó. Pero no se molestó en absoluto. Lo más estúpido de mí es que siempre hago las cosas en el momento menos oportuno. Para entonces, ya no le gustaba. Pero yo intentaba desesperadamente encontrar la respuesta que no existía. Por fin, cumplí mi objetivo. En su cumpleaños me envió un mensaje. Estaba sonriendo hermosamente en esa foto. Casi en el instante en que la vi, me dio un vuelco el corazón. Quería volver a verla inmediatamente. Así que dejé de beber. Cuando volví, me sirvió vino. Sabía que lo hacía a propósito. Así que fingí estar borracho para ver qué tramaba. Pero ella dijo que me amaba. Era como si estuviera completamente borracho. Siempre he odiado estar cerca de la gente, pero no me cansaba de ella, y no me cansaba de ella. No me di cuenta de que me estaba emborrachando para hacer eso. Pero pensé que si me amaba tanto, cancelaría mi compromiso con Yolanda y me casaría con ella. Esa fue la primera vez que sentí una sombra de felicidad en mi futuro.
solo que lo que menos esperaba era que al día siguiente simplemente desapareciera. Como vaporización, desperté con el lugar a mi lado aún caliente. La casa, pero ya no estaba su sombra. No me dejó nada, ni siquiera una palabra, ni una nota. Fui un estúpido al pensar que solo había ido a comprar el desayuno. Ejercicio. La llamé y se encontró quieta junto a su cama. Todas sus cosas seguían allí. ¿Cómo no iba a volver? Pero esperé mucho tiempo, pero en realidad nunca regresó. Al día siguiente finalmente me di cuenta de que era ella quien no me quería. Preferiría dejarlo todo antes que quedarse a mi lado. Así que le daba tanto asco. Empecé a tener insomnio toda la noche y no podía dormir. Solo podía tumbarme en la cama que olía a ella y escuchar la voz que me enviaba. No quería vivir, pero quería verla. Empecé a buscarla. Y la busqué durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Tanto que parecía una eternidad. Por fin, habiendo sentido tanto me abstí. La vi tumbada en la playa, acurrucándose con las piernas cruzadas. Una expresión vibrante que nunca antes le había visto. Me lamí los labios. Obviamente cansado, pero emocionado. Y se puso duro casi al instante. Te encontré. Mi muñeca.